atención a lo que estás haciendo. You know how it is. First recording, next YouTube. Ok. La razón por la cual quería no transmitir todavía es porque quería con ustedes hacer una meditación, pero no voy a poder hacerlo porque está en vivo y no lo puedo hacer ya. Así que le pido disculpas por eso. Espero no volver a suceder esa situación. Tienen sus notas, hermano. Vamos entonces a comenzar con las notas que tenemos en nuestras manos. ¿Ok? Para este, estudiar la porción que tenemos hoy en esta hora y media que nos queda de estudio. Esto que usted tiene en sus manos es producto del año 2019 y tiene notas adicionales de este año, ¿ok? Así que vamos a repasar 2019 y vamos a incluir notas del 2025. Saludo a todas las personas que están en YouTube conectados con nosotros. Si usted vio un delay en todo este asunto, es parte de ir en vivo sin la autorización adecuada y entonces pues ocurren todos esos percances. Eh, si usted desea accesar las notas de nuestro estudio, puede hacerlo a través de nuestra página web, elcaminonazareno.com. Usted va a ir allí a la sección de la Parashá del Ben Midrash, la que dice 2024-2025. Allí usted va a encontrar las diferentes porciones grabadas con un circulito que tiene el logo de PDF para usted poder accesar estas notas y tenerlas a su disposición. Nota importante, y el cielo se encarga de enviar al ángel a testificar si es cierto o no. Estas notas no se pueden compartir sin el permiso del Moré. Usted lo puede hacer, usted puede decir, el Moré no se da cuenta que yo lo comparto, no hay problema. Pero de espaldas a Hashem, o mejor dicho, de espaldas de usted hay un ángel que le va a decir a Hashem, este ha faltado al juramento de Moré. ¿Y qué dice la Torá sobre los que hacen esas cosas? Acarrean juicio de parte de Hashem. Después, cuando venga sufrimiento sobre usted, no se pregunte por qué. Muchos de los sufrimientos ocurren por cosas que decimos y hacemos a escondidas. Y Hashem se entera. ¿Ok? Vamos entonces a comentar los capítulos 21 y 22 desde una perspectiva contextual hasta escalar este texto a donde, con el favor de Hashem, vamos a llegar hoy. Los capítulos 21 y 22 de Levítico difieren significativamente del resto del Código de Santidad, capítulos 17 y 26, en que se dirigen principalmente al sacerdocio y no al pueblo israelita en general. Esta orientación refleja el contenido especial de estos dos capítulos. Ello trata los siguientes temas: las leyes de pureza que prohíben a los sacerdotes tener contacto con mujeres, ese es el número uno, con los muertos, perdón. No tengo los espejuelos. Número dos, restricciones matrimoniales impuestas a los sacerdotes. Número tres, el requisito de solidez física, una buena salud para el sacerdocio oficiante. Número cuatro, los requisitos previos para poder participar de las donaciones sagradas asignadas a los sacerdotes como su alimento. Además del hecho de que los animales de sacrificio también deben de estar libres de defectos físicos, cuya idea es paralelo al requisito de la solidez física de los sacerdotes. Las diversas leyes de los capítulos 21 y 22 están organizadas de la siguiente manera. Tanto el Código para los sacerdotes ordinarios, capítulo 21, 1 al 9, como el Código para el sumo sacerdote, capítulo 21, 10 al 15. Comienzan con regulaciones funerarias y concluyen con restricciones maritales. Esto establece una simetría. La secuencia lógica también es evidente en las secciones posteriores de estos dos capítulos. Por lo tanto, capítulo 21, 16 al 24 enumera los defectos corporales que hacen que un sacerdote no sea apto para oficiar en el culto sacrificial. Mientras que el capítulo 22, 1 al 9, inmediatamente después, trata con los sacerdotes que se vuelven impuros, cuya incapacidad no apto, eso es lo que significa incapacidad, es solo temporal. Finalmente, capítulo 22, 10 al 16, establece los privilegios del sacerdocio. Son ellos, no los laicos, o sea, la gente común, los que pueden participar de donaciones sagradas, tomando
tomados en conjunto, la sección 21.16 al 22.16 aborda las dos cuestiones básicas de quién puede oficiar en el culto sacrificial y quién puede participar de donaciones sagradas. En los capítulos 22, 17 al 33, la sección restante de esta unidad, encontramos una colección de diversas ordenanzas aplicables a todos los israelitas que participan en la vida religiosa mediante la donación de ofrendas de sacrificio. Todos los animales de sacrificio deben estar completos, con todas las extremidades y órganos, y sin mancha. Capítulos 22, 17 al 25. Los animales recién nacidos no pueden ser sacrificados hasta que tengan 8 días de edad. Y un animal no puede ser sacrificado el mismo día que su madre. Interesante, ¿no? Un animal no puede ser sacrificado el mismo día que su madre. Ahí hay mucha Torah, pero no lo voy a enseñar hoy. 22, 26 al 28. En conclusión, 22, 29 al 33 prescribe las regulaciones especiales que rigen la ofrenda de acción de gracia, la ofrenda Todá, que en un momento fue un sacrificio frecuentemente donado por israelitas individuales. 3 temas discutidos en los capítulos 21 y 22 merecen un comentario especial. El oficio del sumo sacerdote, las restricciones matrimoniales y funerarias impuestas al sacerdocio y el requisito general de la solidez física tanto para los sacerdotes como para las ofrendas sacrificiales. Tanto las restricciones funerarias como las matrimoniales expresan la preocupación de que los sacerdotes conserven la pureza en sí mismos. La impureza sacerdotal que resultó del contacto con muertos y de los matrimonios impuros podría a su vez hacer que el santuario mismo sea impuro. Si bien la impureza de los cadáveres afectaba a todos, estaba permitido que un israelita se volviera impuro cuando fuera necesario. Tal individuo podría entonces ser restaurado a la pureza siguiendo los procedimientos apropiados. Los sacerdotes, por excepción, no estaban permitidos de manera similar, excepto en el caso de un sacerdote ordinario, a quien se le concedía una dispensa cuando sus parientes cercanos mueren. Sin embargo, al sumo sacerdote se le impidió asistir incluso al entierro de sus propios padres. En efecto, esta ley eliminó el papel funerario para el sacerdocio israelita. No cabe duda de que este hecho, como resultado de la atribución de impureza extrema al cadáver humano, refleja el aborrecimiento que se siente en el antiguo Israel hacia el culto a los muertos. La adoración a los muertos era un fenómeno generalizado en el cercano Oriente. Todavía hasta hoy lo tenemos, ¿verdad? El Día de los Muertos. Como lo era en otros lugares. Y los sacerdotes, como oficiantes en cultos religiosos, usualmente tenían un papel funerario prominente. Este no sería el caso en la religión monoteísta del antiguo Israel. O sea, el antiguo Israel, el sacerdote no podía participar en asuntos relacionados con muertos. Las restricciones maritales, impuestas al sacerdocio, establecieron el estándar ideal para la candidata a una esposa, una virgen, generalmente de un clan o tribu patrilineal. Aunque se le encomendó al sumo sacerdote, se concedió una dispensa al sacerdote ordinario para que se casara con una viuda, pero no con una divorciada o ramera. Esta última restricción debe ser explicada especialmente en lo que refiere a la divorciada. La prohibición de contraer matrimonio con una ramera no requiere explicación. La única razón clara para el divorcio fue una falta sexual grave, como se explica en el comentario al verso 7. ¿Verdad que tenemos que Yeshua dice que una falta grave es adulterio? Pues aquí también estamos hablando de una falta sexual grave. La inmoralidad sexual era un pecado religioso, una ofensa contra Dios, además de su evidente ofensiva interpersonal. En consecuencia, una mujer divorciada fue estigmatizada y considerada no apta para casarse con un sacerdote. El último tema de estos capítulos, la insistencia en la solidez física, o sea, la buena salud, tanto para los sacerdotes oficiantes como para las víctimas sacrificiales, refleja la noción de que Dios, exigiendo lo mejor, se ofendería si alguna persona o animal imperfecto viene a su presencia inmediata. Sin embargo, aunque un sacerdote desfigurado no podía oficiar en el culto, no se le negaron sus emolumentos sacerdotales. Esa palabra es mía nueva. Hay una marcada correspondencia entre los defectos físicos que hacen que un sacerdote no sea apto para oficiar y aquellos que hacen que un animal de sacrificio sea inaceptable, como lo ilustra esta tabla. Ceguera. El animal de sacrificio tampoco podía tener ceguera. Un brazo o pierna rota, tampoco el animal podía tener una herida o ser mutilado. Escorbuto, tampoco lo podía tener el animal. Una cicatriz,
un hervor o cicatriz tampoco lo podía tener el animal. El sacerdote y el animal están siendo comparados en la ofrenda. ¿Vieron eso? Eso es lo que quiero que ustedes vean. Una extremidad demasiada corta o larga, una extremidad extendida o contraída. Testículos triturados, testículos aplastados, magullados, desarraigados o cortados. Un crecimiento en el ojo, un wen. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es bien importante porque te está diciendo que la persona que se quiere acercar a Dios no puede tener imperfecciones. Y aunque el israelita posee de por sí unas imperfecciones porque él podía impurificarse, el animal tenía que ser ofrendado perfecto para que sustituyese su imperfección. Hashem no le permite la imperfección al sacerdote. ¿Por qué? Porque él está más cerca de Dios. Así que mientras más cerca de Hashem, más exigente es Hashem con respecto al grado de la Kedushá. ¿Ok? Vamos a comenzar a leer. Levíticos 21, 1 al 5 dice: Dijo Adonai a Moisés: habla a los israelitas y hijos de Aarón y diles: nadie entre los vosotros ha de acercarse impuro con el cadáver de uno de sus parientes, excepto por un pariente cercano a él, su madre, su padre, su hijo, su hermano o su hermana virgen cercana a él, que no haya tenido marido, por la cual podrá hacerse impuro. No se contaminará profanándose, pues es dirigente en medio de su pueblo. No habrá tonsura en su cabeza, ni rasurará el borde de su barba, ni se harán sajaduras en su cuerpo. Israel acababa de salir de Egipto, nación que practicaba un sistema de culto obsesionado con la muerte y la vida futura, la próxima vida. En cada templo, estos poseían un grupo de sacerdotes especializado en los ritos funerales. Esto es importante, dado que este segmento de la Torá comienza con una instrucción especial para los Kohanim, hijos de Aarón. Al sacerdote se le prohibía entrar en duelo por razón de un pariente, a menos que fuera por uno cercano a él. Provisiones similares son encontradas en Ezequiel 44:25, donde dice: no se acercarán los sacerdotes a ningún cadáver para no contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Pues es dirigente en medio de su pueblo, dice el versículo 4 de esta lectura del capítulo 21. La palabra dirigente, Baal, significa señor, amo. Esto es importante, Baal no es una palabra diabólica, ¿oyó? Baal es una palabra cananea, adoptada en el idioma hebreo, que significa uno que domina, que es señor. Y para esposos, sí, sí, exacto. O sea que no, la gente dice: no digas Baal, que es una, no, por favor. Palabra también que se relaciona con esposo o poseedor de. El Eterno llama a los sacerdotes hijos de Aarón señor en sentido dirigente. Los Kohanim son llamados a ser modelos para el pueblo. Por ello es que el bendito les adjudica una kedushá mayor, ya saben lo que es kedushá, ¿verdad? Una santidad, que la del pueblo en general. El principio es el siguiente: todo aquel que ha sido llamado y escogido por su creador al servicio debe poseer un estándar de santidad según el grado de su llamamiento. Esto no lo hace superior, sino que le adjudica a una responsabilidad mayor. Esta idea también la presenta Jacobo en su carta cuando leemos en Santiago 3:1: hermanos míos, no aspiréis muchos a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. Ni se harán sajaduras en su cuerpo, versículo 5 de esa lectura de Levíticos 21. La mutilación del cuerpo humano es incompatible con la kedusha, cuya idea es reflejado en el cuerpo, expresa perfección, la preservación de la vasija para el servicio al Creador. Si esta regla aplica al israelita común, ¿cuánto más aplicaría a los Kohanim? Ahí usted tiene que tomar en consideración, y recuerde, es importante que usted sepa, y esto quiero que ustedes lo comprendan bien. Cuando usted entra al camino de Dios, y me estoy refiriendo a los gentiles, que son los que no conocían, no, vivían sin Dios, no saben nada de Dios. Cuando usted entra al camino de Dios, cuando usted entra a la esfera de la Kedushá, cuando usted entra al Malhut Shamaim, a la dimensión del reino de Dios, podemos decir en lenguaje humano, Olam, el mundo del reino de Dios, usted
de acuerdo a la enseñanza de nuestros maestros, los nazarenos, usted es una nueva persona. ¿Ok? Usted es una nueva persona. Pero su cuerpo es la misma persona. Su cuerpo tiene el resultado de todo lo que usted hizo antes de comenzar en el camino de la Kedusha. Usted se pudo haber tatuado, usted pudo haber perdido un brazo, usted pudo haber contraído una enfermedad de sexual transmisible. O sea, todas esas cosas que para efectos de la aproximación a Hashem en lo que respecta al santuario en medio nuestro, no lo hace usted apto para entrar. No me venga con esa cosa de que no, somos una nueva criatura en Cristo y ahora podemos entrar libremente. Primero que usted está citando una carta que se llama la Carta a los Hebreos. Y los hebreos no son gentiles. Porque cuando él dice, abrió un camino nuevo, ¿quién está escribiendo esa carta y a quién? ¿Entendieron eso? Y si no lo sabía, los que están leyendo la carta sabían Torah, porque él no le estaba hablando de algo que ellos desconocían. No. Mire la cita de Hebreo, que el Mesías abrió un camino nuevo a través del velo de su carne. Esa cita está en la carta a los Hebreos. ¿A quién él le está diciendo eso? A quienes a quien se le dirige esa carta. Esa carta, ¿a quién está siendo dirigida? A judíos. Así que el judío no es el gentil. El judío de ese momento sabía Torah. Sabía lo que era impuro, sabía lo que era impuro, sabía lo que era mutilar el cuerpo, sabía lo que era, significaba contraer, todas esas cosas. Así que no podemos utilizar esta cita de Hebreo para justificar, no, ahora nos podemos acercar. ¿Ok? Ahora, aquí hay un problema. Y es que cuando vas a Isaías 56, Hashem hablando de los gentiles, le dice que el que tiene los testículos mutilados, el eunuco, va a tener espacio en la casa de Hashem. ¿Cómo es posible eso si la Torah dice que el sacerdote no puede acercarse a Hashem porque tiene los testículos mutilados? Si los tiene. ¿Cómo eso puede ocurrir? Eso significa que cambió la ley. Podría usted pensar por ahí. Y yo le hago una pregunta. ¿El santuario de Hashem está en medio nuestro en estos momentos? Lea bien el texto. Porque ¿qué dice el texto? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea que el texto del profeta está relacionándose a un tiempo donde Hashem hará su morada en medio nuestro. Una pregunta. ¿Cómo el eunuco puede entrar? No porque tiene el testículo magullado. La Torah no se va a contradecir. Dice, el que tiene un defecto físico no puede entrar. ¿Cómo lo puede hacer si santificándose todavía tiene una limitación, una imperfección? ¿Cómo? Estoy impactado. Tantos años enseñándole. La resurrección. La resurrección. Cuando Hashem haga su morada en medio nuestro, usted tendrá un cuerpo totalmente puro. Es la resurrección. Estamos hablando el día que los cielos bajen a la tierra. Usted va a tener un cuerpo nuevo. No va a haber imperfección. O sea que si usted nació con un pie más largo que otro, ya no tendrá pie más largo que otro. Si usted nació con nariz virá, ya no tendrá nariz virá. Si usted nació calvo, ya no será calvo. Usted va a estar completamente perfecto para que pueda la Kedushá estar totalmente manifestada en este espacio. Ahora, en lo que eso ocurre, el desperfecto físico no es una limitación para accesar a Hashem en las esferas celestiales mediante la oración. Pero sí unos rasgos de carácter negativo que engendran Tumá lo impide. Hubo un debate entre rabinos, está en el Talmud, no voy a buscarlo ahora, están esas notas de allá, en los libros de allá. Hubo un debate en los rabinos.
La Torá prohíbe que un hombre que tenga derrame seminal o la mujer que está en estrado menstrual, la Torá prohíbe que se acerquen a Hashem. ¿Significa ahora que el hombre, si tuvo flujo seminal o estuvo cerca de su esposa, no puede estudiar Torá? Mira lo que debaten los rabinos. ¿Y sabes con qué concluye la Gemara? La Gemara concluye, esto no aplica en el estudio de la Torá. Miren qué interesante. Esto no aplica en el estudio de la Torá. ¿Por qué no aplica en el estudio de la Torá? Porque el derramamiento de semen y la impureza de la mujer de sangre aplica a la morada de Hashem, al tabernáculo, no al estudio de la Torá. En el Talmud Yoma, está allá, lo puedo buscar también. En la Mishnah, yo traje ahí 2 tomos de la Mishnah, tengo Yoma y el otro, si no me equivoco, es Ketubot. En Yoma, usted va a leer que el sumo sacerdote el sumo sacerdote que le tocaba hacer el servicio de Yom Kippur, se quedaba toda la noche despierto. No sea que tuviese flujo seminal accidental y lo descalificara. Y había un sumo sacerdote disponible también, no sea que él muriese en el proceso de esperar el día del ritual. Pero mire qué interesante, se quedaba despierto para no sea tener un flujo seminal. Si tuviese el flujo seminal, no podía hacer el Yom Kippur. O sea, no podía acercarse al lugar santísimo. ¿Entendieron eso? Ahora, si eso es así con respecto, yo me acuerdo hace un tiempo atrás, eh, miraba una congregación mesiánica que está en unas raíces hebreas y yo pregunto, ¿y por qué fulana no está cantando hoy? Ah, es que no la dejan cantar si está menstruando. Yo, oh, Señor, ese maestro no sabe Torah. Porque está pensando que este es el templo de Dios. Está pensando como cristiano, voy para el templo de Dios. Allí está la presencia de Dios. No, eso es totalmente extraño al ideal del pensamiento judío. ¿Ok? Seguimos aquí. Así que la respuesta a esto está en, pero yo tengo ahora en vez de usted decir, típico tradicional cristiano, no, que ahora somos nueva criatura y ahora somos perfectos y podemos, mentira, usted no sabe lo que está leyendo. En vez de pensar así, yo tengo un desperfecto físico que no me puedo acercar al santuario de Dios si Hashem pusiera hoy su santuario en medio nuestro. Pero él dijo que los que me sirven, aunque estén esperando, estén en ese desperfecto, tendrán lugar en su casa. Eso significa que en la resurrección yo tendré un cuerpo y podré acercarme a su santuario. Así que debe pensar usted. ¿Ok? Levíticos 21, 6 al 8. Santos serán para su Dios. No profanarán el nombre de su Dios, porque ellos son los que presentan las ofrendas ígneas a Adonai, el pan de su Dios. Por esto han de ser santos. No tomarán mujer ramera o deshonrada. No tomarán mujer repudiada por su marido, porque es santo a su Dios. Por tanto, lo santificarás, pues él presenta el pan de tu Dios. Te será santo, porque yo soy santo, Adonai, vuestro santificador. Siendo los sacerdotes consagrados para el Eterno, estos debían tener a su lado una esposa de buen carácter moral. Esta ley del versículo 7 estaba más interesada en el carácter y reputación de la mujer que en su experiencia marital previa, dado que el Cohen le era permitido tomar por esposa a una viuda, a diferencia del sumo sacerdote. ¿Vieron eso? Interesante. No se podía casar con ramera, pero sí se podía casar con una divorciada siempre y cuando, una viuda, perdón, siempre y cuando esta viuda tuviera una buena reputación moral. ¿Ok? A diferencia del Cohen Gadol, a quien se le impuso una restricción mayor, como veremos más adelante, o sea, mientras más cerca a Hashem, más exigente es Dios. Al que más se le da, más se le exige. Serán santos para su Dios, dice el versículo 6.
Y no profanarán el nombre de su Dios, porque ellos son los que presentan las ofrendas in Adonai, el pan de su Dios. La palabra pan en ese texto es lechem. En un sentido simple, está aludiendo a los sacrificios que ofrecían a la deidad, esto cuando el santuario estaba en función. Pero es un momento, las ofrendas de animales son pan para Dios. La carne del animal es pan. Es interesante eso. Y usted va a ver que Yeshua dice, el que come mi carne es como comer pan. Interesante eso, ¿no? Ok. Sin embargo, en un sentido homilético, drash, esto bien podría utilizarse para expresar la idea de estos ser quienes sirven de intermediarios ante la divinidad. Esta idea luego se utilizaría para presentar el concepto del Sadik, el hombre justo, el hombre santo, quien es el fundamento del mundo. Que será santo porque Adonai, porque yo soy santo, dice Adonai, vuestro santificador, versículo 8. Esto se puede entender como queriendo decir, yo soy el que los separa para mí. Levíticos 21:9 dice, si la hija de un varón sacerdote se deshonra prostituyéndose, ella ha deshonrado a su padre, con fuego será quemada. La depravación sexual es una conducta no aceptable por el Creador. Y una idea similar a esta la vemos en Levítico 20:14, cuando dice, el que toma una mujer y a la madre de ella comete un acto perverso, él y ellas serán quemados con el fuego para que no haya perversión entre vosotros. De aquí los Goín, que crearon la nación, la religión universal, cuando cogían a alguien haciendo un acto inmoral, lo ponían en una plaza y lo prendían fuego, ¿verdad que así? Eso está en la historia. ¿Saben ustedes eso? Pero mira lo que dicen los rabinos con respecto a quemar a la persona en fuego. Se van a sorprender. La palabra zimá es la palabra maldad o perversión, con un enfoque en el comportamiento lascivo, descarando en relación con el comportamiento sexual. Aquello que es pensado e intencionado por una persona pensante. Ser quemado con el fuego o con fuego, en el siguiente comentario del rabino Bagia, vamos a poder entender el método al cual se alude con esta expresión, porque usted pensaría que realmente los quemaban vivos. ¿Verdad que sí? Aquí llueve siempre los Shabbat, ¿verdad que sí? Siempre llueve los Shabbat aquí. Usted pensaría que cuando dice los quemará el fuego es que los quemaban vivos. Pero vamos a ver qué dicen los sabios. Si la Torá hubiera escrito la secuencia, y vamos a buscar la Nikudot, porque yo no sé decir Nikudot, oren por mí para eso. Si la Torá, ¿a dónde está? Ay, mira, le di copy paste al versículo que no era. Ok, no puedo leer eso. Habría entendido que el significado es la hija mencionada, que la hija mencionada debe ser literalmente quemada viva sobre una pila de leña prendida en llamas. El método de ejecución de la Torá llamado Yisrefu no es similar a quemar a alguien en una pira. El cuerpo del culpable ciertamente no es destruido por el fuego. He encontrado que los sabios en Pesajim 75, al discutir cómo debe prepararse la Pascua para comer, discuten los puntos más finos de lo que está escrito. La Torá había estipulado que la Pascua debe comerse después de haber sido asada sobre el fuego. El texto realmente dice quemada en el fuego. Usted entonces pone literalmente el animal encima del fuego. ¿Verdad que no? Porque entonces si lo quemas así no te lo vas a poder comer. ¿Verdad que no tiene sentido? Ok, muy bien. Los sabios allí dicen que las palabras ella debe ser quemada por el fuego incluyen todos los métodos posibles de quema, siempre que el proceso de quema sea fuego. Rav Mataná afirmó que la forma en que se aplica esta pena es mediante la administración de plomo fundido a la parte a ser ejecutada.
vertiéndolo en la laringe para que ocurra una muerte instantánea. En otras palabras, esa persona muere rápido, que no es lo mismo que quemar el cuerpo en fuego, que en lo que se quema va a gritar. Señala la diferencia en la redacción de la Torá en Levíticos 4:12 cuando dice, cuando las partes de un toro que sirve como ofrenda por el pecado para el sumo sacerdote se queman fuera del campamento, excepto las partes ofrecidas en el altar. La redacción allí es que lo quemará sobre la leña del fuego. Uno pensaría que lo tirará realmente en la leña, pero no, hay una parrilla. Hay una parrilla, sal, un poquito de salsa barbecue para darle sabor. Notarán que la Torá describe el proceso de quemar antes de mencionar el fuego. Lo contrario de lo que está escrito en nuestro versículo aquí. Por lo tanto, es probable que la pena de muerte por quema aplicable a la hija del sacerdote mencionada en nuestro versículo resulte en lesiones similares a las que sufrieron los hijos de Aarón cuando el fuego celestial entró en sus fosas nasales. ¡Qué interesante! Pero eso, fuego celestial entró por su nariz y los mató. Por eso es que él dice que el rabino Mataná enseña que se tiraba como plomo en la laringe para matarlo instantáneamente. Usted podría decir, no es que usted puede decir, pero realmente plomo, no, lo que está diciendo es que se quemaba el fuego, pero de una forma que la ejecución fuera instantánea, así como los hijos de Aarón, cuando fueron quemados por el fuego, murieron instantáneamente. Ahora, si usted entiende la relación de la inmoralidad y la tumá en este texto, usted va a entender que incluso la inmoralidad la inmoralidad y la abodá zará, la idolatría, son hermanas, ¿lo sabía? Y los dos son una tumá muy alta. Usted va a entender lo que dice el libro de Revelaciones cuando dice que los que se reunieron para hacer la guerra a Hashem su Mashiach, al final de la era mesiánica, descendió fuego del cielo y los quemó. Y usted piensa que literalmente se van a quemar físicamente. Pero no es eso. ¿Qué sucedió con Aarón y sus hijos? Vino fuego a Hashem y los quemó. Pero enterraron sus cadáveres salchichados. ¿Verdad que no? Dice la Torá que los enterraron. Quiere decir que fue una muerte por energía divina. Así que el fuego que desciende del cielo en el libro de Revelaciones es energía divina. O sea, luz invisible. Le voy a decir más crudo. Jasmal. Electricidad. Morirán por electricidad. Por un rayo, podría decir que un rayo. Ahora, en el caso de la mujer quemada al fuego, no es que la quemaban completamente, sino que se quemaba con fuego utilizando un método de ejecución inmediata. Significa que no la están amarrando en un palo con leña alrededor y la tienen amarrada y todo el mundo mirándola. Y no, eso no es lo que se hacía. Como las películas. Que si observa, los gentiles hacían eso. ¿Ok? En otras palabras, la fuerza vital se quema mientras que el cuerpo permanece intacto. O sea, lo que está diciendo aquí es que cuando los hijos de Aarón sufrieron fuego divino para su ejecución, Hashem le quemó su alma y dejó su cuerpo intacto. Pero ¿cómo un alma se quema? ¿Cómo un alma se quema? Y si el alma viene de Hashem, por eso es que tú vas a... Diga, dilo, muy bien. A ver, si esa energía, ajá, la cambia, perfecto. Pero si se queda dentro de ellos, van a seguir vivos. Por eso tú vas a encontrar, y no me traje el comentario de Baikra que tengo en casa, porque no hemos terminado Baikra y tengo que estudiar. Pero tú vas a encontrar que en la parashá Jerimot se dice que la muerte de Nadab y Abihu se consideró la muerte de unos justos. Hashem tomó el alma de ellos y murieron. Pero ¿cómo puedes eso reconciliarlo con fueron quemados por fuego? ¿Y qué es lo que está diciendo Rabbeinu Bajia? Que es cabalista. Rabbeinu Bajia no es un literalista. Rabbeinu Bajia está diciendo lo que sucedió fue lo siguiente. Fuego vino de Hashem, pero no fuego literal. Entró dentro de ellos, cogió el alma de ellos, la sacó del cuerpo, la santificó y se la llevó.
Y ellos hicieron, ¡pruf! Murieron. Ajá. Recuerde que el alma es una llama de Hashem. El alma viene de Dios, el alma regresa a Dios. Esto le destruye a usted el concepto del infierno, yo. El infierno de Dante, que es el que todo el mundo cree, que allí lo están esperando con un cuchillo, y hasta la muerte va a entrar, a la muerte le van a decir, muerte, y tú eres de muerte, vas a sufrir aquí. El concepto del infierno que enseña el judaísmo es que Hashem va a lanzar todas las cosas para purificarlas. O sea, limpiarlas y aquellas que poseen energía divina regresan a él. ¿Ok? Miren qué interesante. ¿Los animales tienen alma? Sí, la Torah dice que los animales tienen alma. No te beberá su sangre porque en la sangre está el nefesh, alma. ¿Qué sucede con el alma del animal cuando se sacrifica? Hay que derramarla, ¿verdad que sí? Hay que derramarla. ¿Dónde se derrama? En la tierra. ¿Qué sucede con esa energía vital que está en esa sangre? Regresa a Hashem. ¿Vieron eso? Pero eso es un animal. Siga pensando como gentil. Si todo fue creado por la palabra de Hashem, o sea, todo fue creado por la boca de Hashem, todo posee alguna esencia divina en su origen. Son los paganos los que decían, esto no sirve, bótalo. Esto sí no sirve. Bueno, está hecho de cosas hechas por Hashem. Pero la madera no sirve, los animales no sirven, la naturaleza no sirve, esto no sirve. Esto hay que botarlo. Eso no es el pensamiento judío. El pensamiento judío es todo fue creado por Hashem, todo en esencia posee una chispa divina. ¡Ey! Entienda eso. Eso fue lo que malentendió la generación después de Adán, que empezaron a adorar la creación. Si todo poseía y posee en esencia una chispa de Hashem, ¿qué es lo que hace la generación de Adán? Empieza a adorar la creación pensando que como posee la chispa de Hashem, es Dios. De ahí es que sale la idea de la idolatría. No es un invento humano. Tiene, como le dije al principio, antes de comenzar la enseñanza, la luz llega a vasijas sucias, se quiebran y engendra una comprensión de la luz distorsionada. ¿En qué sentido aplicas ese texto? A ver si te entiendo mejor. Es Hashem. Eso es cierto, cierto. Pero como estoy hablando del asunto de la energía divina en las cosas creadas, yo quiero que usted entienda eso muy bien. Cada vez que el pueblo de Israel hacía una ofrenda a Hashem, es como si te estuvieran devolviéndole la fuerza vital de lo creado a Dios. De igual forma, cada vez que usted su vida la entrega a Hashem, le está devolviendo la fuerza vital de su vida a Dios y se considera a partir de esto que tienes vida eterna. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que preserva la fuerza vital? Hashem. Hashem es el que preserva. Hashem es el que da la vida y la quita. Si tu vida está consagrada al servicio de Hashem, Hashem preserva en ti la fuerza vital. Por eso es que se entiende que realmente los justos no mueren, descansan. Diga usted, hermano. No, Hazbe Shalom. No, eso es lo que estoy explicando. No, para nada. Hashem le quitó el alma y se la llevó. Se la llevó. De ninguna, ese concepto de alguien perderse, como nosotros pensamos, no es así. Murieron, murieron. Pero en lo que estoy explicando aquí con respecto al fuego, es que entró fuego a Hashem, mira lo que explican ellos,
dentro de ellos, tomó su alma, se la llevó y no achicharró en lo más mínimo el cuerpo. El cuerpo quedó, cayó y lo enterraron. Uno pensaría que el fuego Hashem los cogió, los quemó y estaban quemados, ¿verdad? Chichajados, no. La energía divina entró en ellos, cogió su alma, no son aptos para el servicio a Hashem. Y se los llevó. ¿Murieron como pecadores? No. ¿Ok? Asimismo, como usted en el libro de Revelaciones, y se reunieron para rodear el campamento de los santos y hacer la guerra, dice el texto, descendió fuego del cielo y los quemó, ¿verdad que sí? Ahora debe entender eso como entiende esos judíos. Energía divina vino, tomó esas almas y todos murieron. Ese es el pensamiento de ese texto. No es que realmente va a caer el fuego del cielo y los va a quemar. Y usted va a mirarlos así, ¡ay, me quemo! Diga usted. Te enseña dentro de la sabiduría judía que Hashem le quita el alma a la persona y viene a través de un ángel. El ángel viene, a diferencia de Aarón que murió por un beso. Busca el texto hebreo y te vas a dar cuenta que se refiere al alma, aliento divino. Por eso es que ese concepto de las almas tirar, ser lanzadas al infierno por siempre y para siempre no es. Pero es que dice que van a ser atormentadas. Recuerdan que las almas tienen memoria. Te lo voy a explicar en el concepto rabínico. Y lo dice Ramjal en Derech Hashem, don José, que papi lee mucho ese libro. Los rabinos dicen, ¿cuánto se tarda el cuerpo en participar en la resurrección? Dependiendo del grado de impureza que tenga, dependiendo del grado de pecado que haya cometido la persona, así va a estar esa alma en Hashem esperando que ese cuerpo se santifique. Leíste eso de Hashem, ¿verdad? Y él dice, pues puede tomar un año. Eso no se refiere a algo literal. Aprenda a leer los judíos como metáforas de cosas que usted no entendería si no se usa lenguaje humano. Él no está diciendo que 12 meses. Te va a decir, pero ¿cómo 12 meses? Si todavía no ha venido la resurrección. ¿Qué disparate es ese? Ese es su ego peleando con un texto que no entiende. Aprendimos ayer, ¿verdad que sí? Cuando tú lees algo y empiezas a pelear contigo mismo, ese es tu ego. No lo entiendes. Él lo que está diciendo es que según el grado de tumá que haya tenido esa persona, así va a ser el tiempo de la purificación. Entonces, si esta idea que enseñan ellos, nosotros la captamos bien, podemos entonces entender el principio del el lago de fuego y azufre, donde dice allí, serán atormentados por los siglos, le olam ba'ed. Y usted piensa, para siempre, hermano, nadie es eterno fuera de Dios. Así que la palabra Leolam Baed no significa eternidad. ¿Ok? Significa hasta que lo que se haya determinado ocurra. Eso es lo que significa, en ese sentido, Leolam Baed. ¿Qué determinó Hashem? Que esas almas fueran lanzadas a ese fuego. ¿Para qué? Para ser purificadas sin las memorias de aquellos que la poseyeron. La única forma que usted pueda resucitar en un nuevo cuerpo es que usted tenga el alma que le dieron, ¿verdad que sí? ¿Y dónde está su recuerdo de quién usted es? ¿En el cuerpo o en el alma? En el alma. Le voy a decir más, en la neshama. Por eso es que dice que los que no tienen neshama no resucitan. Porque la neshama es el intelecto del alma. Y ahí están sus memorias. Y Hashem va a hacer algo. Hashem va a hacer algo con esas experiencias traumáticas que están adheridas a su alma. Las va a purgar para que usted pueda entrar al Olam Jabá. Porque en el Olam Jabá, ¿qué dice el libro de Revelaciones?
no habrá llanto, no habrá más dolor. Esos son recuerdos suyos. No habrá muerte. Hay que entender eso como judío. Del Hashem habla mucho de eso. Mucho de eso. Así que esta idea, y no se imagínese usted, ¿para qué Hashem va a lanzar en el lago de fuego de azufre a la muerte? Para atormentarla por los siglos de los siglos. ¿Para qué va a lanzar al Satán? Para atormentarlo por los siglos de los siglos. Ahora, si usted entiende que el concepto del lago de fuego de azufre es de desaparecer lo impuro, lo va a aprender de Sodoma y Gomorra. Todo tiene su origen en la Torá. Estudie Torá y lo va a entender mejor. ¿Qué hizo Hashem con Sodoma y Gomorra? Descendió fuego y azufre y la barrió. Hay rastro de ella. Hasta el día de hoy no se encuentra. ¿Qué significa eso? Que Hashem va a borrar la impureza. Ese es el concepto del lago de fuego y azufre. Así que el ángel Satán, si fue creado malo, ¿cómo puede regresar a Hashem? Hay que limpiarlo. Yo estaba en la graduación, en la noche, el día de premio de mi hija, del colegio de mi hija, y empezaron a llamar los niños que tienen alto honor y todas esas cosas. Y yo empecé a mirar todos esos nenes al frente, y yo miraba a esos nenes bien emocionados con sus premios, y los papás aplaudiendo, y yo miraba eso y decía, así va a ser en el Banjaba. Porque los jabinos dicen que en el mundo por venir, Hashem va a premiar a todo el mundo según sus obras. Y el que hizo mucho bien será muy exaltado por Hashem. Lo honrará. ¿Delante de quién? De millares de ángeles que van a aplaudirle y decirle, buen trabajo. Usted dice, ¿pero qué es eso? Lea Yeshua. Cuando regrese el Hijo del Hombre, recompensará a cada uno según sus obras. Eso está en la Escritura. ¿Qué pasa, Eliezer? Y tú, wow, de verdad, un premio para mí. Y lo más terrible de todo eso, ¿sabes qué, Eliezer? Recibes el premio allá y acá te humillaste y te avergonzaste y te hiciste nada. Y allá dicen, buen trabajo, lo hiciste bien. ¿Y qué dice la Escritura? Y el que se exalta aquí, allá, ¿qué va a hacer? Va a ser avergonzado. ¡Bú! ¿Qué pasa, Satán? ¡Bú! Vamos a seguir leyendo. Y él va a decir, pero chicos, ustedes no entendieron mi trabajo. Ese fue el que me asignaron. Levíticos 21. Gladys López, eso que usted escribió ahí yo no lo puedo decir, pero estoy de acuerdo con usted. Levíticos 21, 10, 12 dice, el que entre sus hermanos sea sumo sacerdote, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y haya consagrado su mano para ponerse las vestiduras, no desengrañará su cabeza ni rasgará sus vestidos. Sobre este versículo, Rabenu Bajia dice lo siguiente, y quiero que ustedes vean esa palabra hebrea oscurecida ahí. Shemen. Shemen. Eso significa el aceite. La palabra shemen es aceite. ¿Ok? Y miren la próxima palabra. Hamishha. Hamishha. Esa palabra, mishha, posee la misma raíz de Mashiach. La misma raíz. Unción. Así que Mashiach significa ungido. No es el apellido de Jesús. ¿Cómo se llama Jesús? ¿Cuál es el apellido de Jesucristo? ¿Y cómo se llamaba entonces María y José? ¿Cristo el apellido de ellos? Pues el apellido de Jesús. La gente piensa que Cristo es el apellido de Jesús o yo. Hay gente que piensa eso. Le llamaban el Cristo porque estaba ungido. Y alguien me hizo una pregunta en estos días en el chat. Me dijo, ¿cuándo Yeshua fue ungido? ¿Cuando la mujer con el aceite de perfume lo ungió? ¿O cuando descendió a las aguas y Juan subió a las Bautista? Y yo le dije ninguna de las anteriores. No fue ni cuando Juan lo bautizó,
ni cuando la mujer del aceite de perfume le derramó. Fue cuando el Espíritu Hashem descendió sobre él, porque ese tipo de Mashiach es el cual se habla con respecto a el Mashiach. Y ese concepto comienza a nacer a partir del rey Shaul, que fue el primer rey llamado el Mashiach. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Hashem posó sobre él. ¿Y qué dice la Torah sobre eso? ¿Qué dice el texto sobre eso? Y él fue una nueva persona. Pablo, entendiendo eso, le dice a los que están en el Mashiach, o sea, que están con la conciencia mesiánica, han recibido el Espíritu Mashiach, son una nueva persona, nuevos seres humanos. ¿Ok? Así que si alguien te pregunta que una vez, tengo una pregunta, ¿tú naciste de nuevo? Tú le dices, tengo que buscar el certificado de nacimiento. Ok. Con respecto al sacerdote que es exaltado sobre sus hermanos, un enfoque cabalístico de las palabras, él es la persona que siempre tiene presente su modelo a seguir, es decir, el Señor mismo. O sea, lo que está diciendo es las palabras ve Jacoen, Hagadol, Meshihi, Mahiv. Hay palabras, mi problema mío con el hebreo. Tengo que practicar. Él es la persona, este sacerdote es la persona que siempre tiene presente su modelo a seguir, es decir, el Señor mismo. Miren lo que estoy diciendo Javier Ubagia. Si usted tiene el espíritu mesiánico, usted tiene que imitar a su creador, porque esa es la razón de ser. No tiene sentido que usted diga, yo tengo el Espíritu Santo y usted siga mintiendo, robando, engañando, burlándose del indigente, no extendiendo la mano al pobre, purificándose. Usted lo que es un charlatán. Y lo puede resolverlo parándose y haciendo tucutucu macutucu, como hablan ellos, y yo me voy a reír, porque eso es un disparate. La señal de que tienes el Espíritu son los frutos. Los frutos. ¿Ok? Está flancado por su delegado a la derecha y el presidente de la Corte Suprema a su izquierda. Esto se asemeja a la visión de los serafines descrito en Yomá 37, con referencia al encuentro entre un ángel y Yehoshua, el sumo sacerdote, en Zacarías 3:7. ¿Qué está diciendo ahí? La persona que tiene sobre sí el aceite de la unción es la persona que tiene siempre delante de sí el modelo a seguir. Y esa persona está flanqueada. ¿Sabe qué significa flanqueado, verdad? Tiene a su lado a un acusador y a un defensor. ¿Por qué? Porque si falla en el modelo a seguir, el acusador le dice, mira, no hizo tu imagen, no siguió tu imagen, pero si hace lo que su modelo a seguir le dice, el ángel del otro lado dice, es un hijo de Dios. Interesante, ¿no? Así usted tiene que ver a Yeshua. ¿De cuáles obras me acusan? Uh, ¿Verdad? Usted lee eso en Juan. Si yo lo que hago es hacer lo que veo a mi padre hacer. ¿Usted piensa que Yeshua está diciendo que él estuvo en los cielos y veía a Dios haciendo cosas? No. Él está diciendo, cuando él dice eso, yo solamente hago lo que veo a mi padre hacer. Él está hablando de lo que está escrito en la Torah. La Torah enseña que hay que visitar al enfermo. Hay que visitar al enfermo. ¿Cómo yo sé que la Torah enseña que hay que visitar al enfermo? Abraham estuvo enfermo y Hashem lo visitó. Lean los salmos. Lo voy a buscar. Miren este texto que interesante de los salmos. Después le digo dónde está la cita, déjeme buscarlo primero. No me sé de memoria dónde está. Y eso es común en mí, usted lo sabe. Así que en eso estoy excusado. Pero miren este salmo que interesante. Miren este salmo que interesante.
Mira esto. No es lo que lees, ¿verdad, don José? Es como lo lees. Si la vasija no está limpia, lee mal y se quiebra. Yeshua hace milagros y la gente exalta a Dios porque hacía milagros a través de él. Los discípulos de Yeshua nunca pensaron que él era Dios encarnado. Ellos siempre pensaron que su maestro era la casa de Dios. Lean el discurso de Pedro. Yeshua el Mesías, varón justo, declarado por Dios. ¿A través de qué? Todas las obras, señales y prodigios que hizo Dios por medio de él. Un discípulo que caminó al lado de él no vio lo que los gentiles 2000 años después vieron, o 400 años después. El hombre con impureza que le dice, si tú quieres puedes limpiarme, y él dice quiero. Y el joven sale por ahí, o el hombre sale por ahí gritando que Dios lo había sanado. La gente lee que Yeshua es el que lo sanó, pues Yeshua es Dios. Lees este texto, los salmos, y lo vas a asociar. ¿Por qué? Porque tiene la vasija sucia. Lo vas a asociar con que, Yeshua fue el que hizo eso, pues entonces Yeshua es este. Pero si tú entiendes que Yeshua dice, yo no hago otra cosa sino lo que veo a mi Padre hacer. Vamos a leer el Salmo ahora. 146, búsquelo. Busca el Salmo 146. 146, eso es así. ¿Lo tienen todo? Listo, vamos a empezar. Aleluya. Alaba alma mía a Adonai. Alabaré a Adonai en mi vida. Tañaré para mi Dios mientras aún viva. Qué pena que las personas no entienden lo que significa eso. Uno pensaría, alabaré a Adonai en mi vida, significa que voy a estar toda mi vida cantándole a Dios. Y la palabra alabar ahí significa servir. Alma mía, sirve a Adonai. Exacto. Servir. ¿Ok? No confíen en príncipe. Échele mano a esos primeros dos versículos. Alabaré, o sea, haré abodá, serviré a Dios con mi vida. Tañaré para mi Dios mientras esté vivo. Ahora, no confíes en príncipe, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. No confíes en los seres humanos. Cuando sale su espíritu y vuelve al polvo, ese día aparecen todos sus planes. ¿Ok? Cuán bienaventurado es aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Aquel cuya esperanza está en Hashem, su Dios. Que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Que mantiene su fidelidad perpetuamente. Que dice ahí, Ashre, cuán bendecido es aquel cuyo pone su esperanza en Hashem, su Dios. Mire esto. Versículo 7. Que hace justicia a los oprimidos. Mira los actos de Hashem. Hace justicia a los oprimidos. Da el pan a los hambrientos. Adonai liberta a los cautivos. Le da vista a los ciegos. Levanta a los caídos. Ama a los justos. Guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda la sostiene y trastorna el camino de los impíos. Si Hashem hace eso y yo lo hago, soy llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque un hijo imita a su padre. Entonces, cuando tú ves a Yeshua haciendo eso, Yeshua está haciendo lo que ve a su padre hacer. ¿Dónde lo ve? En la creación. La Torah habla de eso, de los actos de Hashem. Eso es lo que le está diciendo. Si ustedes no creen que el Padre me envió, por lo menos crean las obras que estoy haciendo. Estoy imitando a Hashem. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que tú eres hijo de Dios y ves a alguien con hambre y le dice, y te va? No es posible. ¿Me entendieron? Ok. Vamos a regresar a este texto.
Esto se asemeja a la visión de los serafines descrita en Yuma 37 o Yoma, una referencia al encuentro entre un ángel y Yehoshua, el sumo sacerdote, en Zacarías 3:7, donde el ángel le aseguró al sumo sacerdote que él sería alguien en progreso espiritual, a diferencia de los ángeles que lo flanqueaban, quienes permanecían espiritualmente estacionarios. Interesante, un ángel fue asignado este grado de gloria, de ahí él no pasa, pero tú los puedes trascender todos. Puedes comenzar fuera de los límites del santuario y decides acercarte a Hashem, ya puedes llegar al patio. Y si quieres acercarte más a Hashem, puedes llegar al lugar santísimo. Y si te quieres acercar más a Hashem, pues, al lugar santo. Te quieres acercar más a Hashem, al lugar santísimo. Los ángeles no. Si un ángel le fue asignado esta esfera de la creación, ya ahí él no puede pasar. Por eso es que se enseña que un ángel le comunica a otro ángel, que le comunica a otro ángel, que le comunica al ángel, que está en lo de Hashem. ¿No tiene sentido? Si no es más fácil que pase por ahí y llegue. Porque él tiene unos límites asignados. Tú puedes trascender, como también puedes descender. Y tienes que entender eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eres humano. Así Hashem te creó. Si Hashem no te hubiese creado así, tú no fueras libre en tu elección. Tú eres responsable de tus actos. No puedes culpar a nadie. El único que puede decir Hashem me hizo así es Satán. Pero tú no puedes decir eso. Hashem me hizo así. Porque aunque lo dijera, y es cierto, Hashem te dio un alma, que tal vez tenga unos rasgos de carácter un poquito, pero te los dio para que tú los mejores. Los nos dicen, Adán fue creado incircunciso para que Adán se circuncidara. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Lo que están diciendo es que Hashem le dio a Adán la oportunidad de perfeccionarse. Adán decidió no perfeccionarse. ¿Ok? Ser igual a Dios a su forma. Esto era un indicio de que los parámetros espirituales dentro de los cuales el sumo sacerdote debía moverse consistían en el santuario y lo que éste simbolizaba. En el versículo de Zacarías mencionado, Jonatán ben Uziel tradujo, Jonatán ben Uziel fue el que tradujo el Targum, ¿ok? El Targum Jonatán. Tradujo las palabras como referencia a los ángeles llamados serafines que lo flanqueaban. Interesante, ¿no? El Satán es un seraf. Estamos en la página número 5 arriba. El Targum se basó en lo que Isaías describió en su visión inicial en Isaías 6:2, que había percibido los serafines de pie al servicio de la Shejinah. Mira lo que dice el Targum. Isaías, cuando vio a Dios, vio la Shejinah. Pero no dice que vio a Dios. Vi a Adonai y su falda llenaban el santuario. Lo que dice fue que vio a la Shejinah. Seguimos aquí ahora. A la que vio sentada en un trono en esa visión. ¿Cómo tú puedes ver la presencia, don Genaro? Pues yo he escuchado, siento la presencia. Eso es una frase que la vamos a patentizar, le pertenece a Gladys. Pero ver la presencia. By the way, no me lo diga todavía. Mira qué cosa loca que voy a escuchar esta semana. Escuchando al profesor Andrew Huberman, que tal vez si algún día Andrew Huberman ve este video va a decir, mira, se está hablando de mí. Profesor de la Universidad de Neurobiología y Neurociencia en Stanford. Tenía una persona invitada y estaban hablando de psicodélicos, que son hongos, pastillas que hacen que las personas queden inducidas en trance. Y este profesor invitado, alucinen, exacto, me llamo lo que escriben aquí. Esta persona invitada condujo un estudio sobre ese tema y se percató, el resultado es que muchas de las personas que tomaron psicodélicos para alucinar, escuche bien lo que le voy a decir, oían luces, veían voces. Esto te dice a ti
que la experiencia del Sinaí es una experiencia trascendental, porque usted puede entrar a lo trascendental de dos formas, mediante alucinógenos o mediante la meditación. Y en la Torá te dice que Hashem le dice a Israel que se prepare en 3 días, que Hashem los va a visitar. Sef Shimon Halevi, que Hashem lo tenga en el jardín de los justos, sobre ese texto dice, esto te dice que para poder tener la visión de Dios, tienes que prepararte con anticipación. Los que usan alucinógenos para percibir lo trascendental, ¿qué es lo que hacen? Atajos. En ese libro yo tengo Sef Shimon Halevi, él explica sobre las personas que usan alucinógenos, que al no estar debidamente santificadas, ven distorsiones que los llevan hasta la locura. Pero me llamó la atención en esa entrevista que estos científicos dicen que los que utilizan esos alucinógenos se percataron de una cosa, y es que ven sonidos ven sonidos y oyen luces. ¿Y cómo tú puedes hacer eso si es lo opuesto? Y me acordó el Sinaí. Ahora regresamos aquí. Ok, ahora vamos al caso del don Genaro que me está diciendo, y le estoy preguntando cómo tú puedes ver la presencia de Dios si realmente es algo invisible que se percibe, se siente, se percibe. ¿Cómo es eso, don? Pues eso no tiene nada que ver. No, porque eso tiene que ver si él estaba listo para hablarle al pueblo o no. Observa que después que le ponen eso en la boca, a él lo mandan a hablar. Pero dice, yo vi a Adonai. ¿Cómo él puede ver la presencia de Dios? Eso está en la Torá. Cuando inauguran el tabernáculo, inauguran el sacerdocio, Hashem le dice a Adán, a Aarón, que haga esto, esto, esto y esto, porque me le voy a aparecer al pueblo. Y el texto dice, y apareció la gloria de Hashem. Y la palabra hebrea para ver es la palabra re'é, que yo en una parashá hace muchos años enseñé. Percibieron. Pero ¿cómo tú puedes percibir con tus ojos? No lo entiendo. Para que usted vea que esto es más complicado de lo que usted pensaba. Puedes tener el deseo y eso no tiene nada que ver con percibir. Estamos hablando de ver la Shejinah. La Shejinah es la presencia de Dios en el mundo. Es invisible. ¿Cómo la puedes ver? Por eso que le traje esa nota del profesor Huberman. Ok, muy bien. Isaías ya trascendió. Pero ¿qué estás viendo? Si es algo invisible, ¿qué estás viendo? Vamos al texto. Vamos aquí. Vamos a encontrar la respuesta. Vamos a encontrar la respuesta. No, estoy bien, estoy bien. Cantar de los Cantares 2:3. Mire qué texto le traje. Según Bagia, Isaías vio, o mejor dicho, percibió, que es lo mismo, a los serafines de pie al servicio de la Shejinah, a la cual vio sentada en un trono en esa visión. ¿Sabe una cosa? La Shejinah se aparecía dentro del templo en Jerusalén. Y era invisible, pero estaba allí. Estaba allí. Y la palabra clave es esta. Anán, nube. Las nubes de gloria. La misma palabra que se relaciona a un ángel. A un ángel.
Pues, ¿qué te dice el texto de la Escritura? Que Hashem estaba en la columna, en la nube y en el fuego. ¿Y qué dicen los comentaristas? La nube y el fuego eran ángeles. Oh. ¿Y qué dice Hashem? Te voy a hablar entre medio, te voy a hablar de ahí, desde ahí te voy a hablar. Desde la columna de nube. ¿Vieron eso? Qué interesante. Yo te digo una cosa, esto, si los cristianos supieran lo que se están perdiendo, tendríamos que tumbar las paredes. Ahora, vamos a cantar de los cantares, porque mira, la respuesta a eso está en Cantar de los Cantares, ¿oyó? Mire cómo está escrito. Cantar de los Cantares 2:3. Como el manzano entre los árboles del bosque. Ahí está la respuesta. Así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Ahí está la respuesta. ¿Cómo es el manzano? ¿Qué colores posee la manzana? Cuando la manzana crece, antes de estar lista para comerse, vamos a dibujar una manzana aquí, y no es la del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Ok? Vamos a dibujar una manzana aquí. Cuando la manzana crece, antes de estar lista para comerse, ¿qué color está? Verde. Pero por dentro, ¿de qué color es? Blanco. Y cuando la manzana está lista, ¿qué color es? Rojo. O sea, que la manzana posee 3 colores. Rojo, verde y blanco. Y usted lee eso en Revelaciones y nunca se había dado cuenta. Y el que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra de jaspe y coralina. Y también semejante a esmeralda. Los rabinos enseñan que Cantar de los Cantares es el sot de la Torá. Que quien puede entender Cantar de los Cantares ha visto la Shejina. Imagínese usted. Así que mire cómo yo leo ese texto. Un texto que algunos cristianos dicen deben sacarlo de ahí, pues es un libro erótico y influencia al sexo. Porque están carnales leyendo un libro sagrado. Como mi, como un manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre las jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Qué lindo, ¿no? ¿Quién está diciendo eso? La esposa. Mira lo que dice el Zohar. Vamos a ver ahora qué dice el Zohar sobre ese texto. Dice el Zohar. Zohar Mishpatim, 25, 15. Tú estás en shock, ¿verdad? Todo esto. Hay que limpiarse completamente de lo que habías conocido. Completamente. ¿Por qué? Porque va a haber un choque en tu interior. Y escuchen una cosa, la mayoría de nosotros somos Eres Rap. Tenemos una mezcla en nuestro interior de conceptos. Eso es normal. Por eso es que dependemos del Mashiach como el pastor, que nos va a llevar del sufrimiento a lugares de agua y pastos verdes. Eso dice Revelaciones. Mashiach es el pastor de los Eres Rap, como Moshe fue el pastor de los Eres Rap. Hashem le dijo, tu pueblo, a quien sacaste de Egipto, ha pecado. Claro, claro. Y es duro. Imagínense nuestros hermanos que apenas cumplieron un año, pero hay hambre y sed. Y cuando hay hambre y sed, Hashem te ayuda. ¿Qué dice la Torá? El que santifica, Dios le ayuda a santificarse. Ok, vamos a Zohar Mishpatim 515. Dijo Rabijilla, no hay una prueba mejor que todas estas. De hecho, el ejemplo clásico a saber, y sobre la semejanza del trono había una semejanza con la apariencia de un hombre. Ezequiel 1:26.
Diría un Erev Rav, Mabel, ese es Yeshua. Dijo Rabbi Isaac, también está escrito. Pero ¿qué relación tiene eso con Ezequiel 1? Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. Cantares 2:3. Como un manzano que tiene diversos colores, rojo, blanco y verde, combinados en una unidad, dijo Rabí Judá, ay, si hubiera venido aquí solo para escuchar estas revelaciones místicas, ya es suficiente. En otras palabras, él dijo, si nací para escuchar esto, ya me puedo morir. Eso es lo que le está diciendo. O sea, el rabino Judá está impactado la conexión que está haciendo Rabí Hilla y Rabí Isaac entre el texto de Ezequiel 1:26 y Cantar de los Cantares 2:3. Están diciendo, los dos se relacionan, hay un remés. Interesante, ¿no? Hay un remés entre la visión del trono de Ezequiel con este texto de Cantar de los Cantares. ¿Hay o no hay un remés? Conexión. Hay un vínculo. Vamos a leerlo. Revelaciones 4:2-3. Ahí está el vínculo. Al instante estuvo en el Espíritu. Y aquí un trono puesto en el cielo y en el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era en su aspecto una piedra de jaspe y de coralina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en su aspecto a una esmeralda. Ahí está el remés. ¿Cómo? Esa es la manzana. Pero la manzana es la Shejiná. ¿Verdad que sí? Y aprendimos que la Shejiná no se ve. Necesita un anán, una nube, un ángel. ¿Vieron eso? Un ángel quiere decir que lo que vio Ezequiel, lo que vio Isaías, para poder visualizar la Shejiná, es un ángel a través del cual la Shejiná se proyecta. ¿Sabes cómo se llama? El ángel de la presencia. Pero, ¿qué pasa? Que ya para el tiempo del segundo templo habían muchos ángeles de la presencia. No es uno solo, ángel, muchos. Si la presencia de Hashem está en todo lugar, imagínate este hombre allá en Arroyo, aclamando a Hashem y se le manifiesta la Shejiná allá y él ve la presencia de Hashem y yo acá aclamando a Hashem. Hashem va a decir, espera, déjame terminar con Juan y voy a de ti después. ¿Sí? Porque es un solo ángel. No. A la misma vez, Hashem puede hacer que su Shejiná se vea a través de diferentes ángeles en diferentes partes del mundo. Eso es lo que usted debe entender aquí. ¿Y por qué esto es sumamente importante? Porque el libro de Revelaciones nos está diciendo que lo que Juan está viendo en esa visión mística, ya no hay un ángel allí. Es la Shejiná solo en forma de colores. Colores que hablan. Por eso que a mi hermano Eliezer, que cuando la resurrección de los muertos y vayamos al banquete mesiánico, Yeshua nos va a decir, cogiste a Eliezer de mejor ejemplo para esa clase. Yo le he dicho muchas veces, y en ese momento que el gran Sadik estaba delante del trono de la Shejiná, Mashiach le dijo al ángel, con el permiso, ahí voy yo. ¿Por qué? Porque quien fue creado para ser la imagen del Dios invisible no es el ángel, no es un ángel, es el humano. Qué lindo, ¿no? ¡Qué brutal! Qué bello, hermoso, ¿no? Yo te digo una cosa, le salta al corazón a uno entender esto. Porque nosotros hemos sido muy privilegiados de entender cosas que gente ha leído por muchos años y no pueden entender. Te lo dieron en vasos de barro frágiles. Cuídalo, no sea que tú lo quiebres y lo pierdas.
Continúa el versículo 11, después de esta exposición hermosa de esta porción de la Torá. No entrará donde haya cadáver alguno, no se contaminará ni por su padre ni por su madre, no saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la diadema del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Adonai. La exigencia sobre el Cohen Gadol es mucho mayor que la de los demás Kohanim. El versículo 12 no está diciendo que el Cohen Gadol vivía en el santuario, aunque algunos comentaristas dicen que el Beit HaMikdash, o sea, el templo, en el templo había un área designada como vivienda durante las altas fiestas para el sumo sacerdote. En Levíticos 21, 13 al 15 dice, tomará mujer en la virginidad de ella, no tomará viuda, ni divorciada, ni deshonrada, ni ramera, sino tomará por mujer a una virgen de su pueblo, a fin de no contaminar su descendencia entre su pueblo, porque yo, Adonai, soy el que los santifica. A diferencia de los Kohanim, a quienes se les permitía tomar por esposa a una mujer viuda, al Cohen Gadol no se le permitía esto. Vamos a pasar las páginas porque ya son las 2:46 y quiero llegar a la página número 6, donde está el calendario de los tiempos señalados. Ok, los tiempos señalados de acuerdo a la Torá son Shabbat. Shabbat es un tiempo señalado. Por eso es que yo no puedo comprender cómo una persona es capaz de decir, yo puedo decir que Shabbat para mí es miércoles porque Cristo es mi Shabbat. Esa persona no sabe lo que está diciendo. Si Hashem señala un tiempo, es ese tiempo, no es el que tú quieras. Pesaj, donde Hashem le permite a las personas que no pudieron hacer el primer Pesaj, hacer un Pesaj Sheni. Nosotros lo hicimos, bueno, yo estuve dirigiéndolo el lunes pasado y fue una noche bien hermosa donde la Shejinah nos visitó. A los que estuvieron acompañándome en ese proceso de dirigir el Seder decía, ¿este Pesaj estuvo mejor que el primero? eh, la otra la otra fecha especial es el Bikurín de la cebada. La otra fecha especial es el Bikurín del trigo y Shavuot, porque es el día de Shavuot, el día de las semanas, el día número 50 del conteo del Omer, que está relacionado con la Ketubá, con la entrega del pacto matrimonial, con entrega de la Torá, la adopción de hijos y la nube de gloria que posó sobre Sinaí. El otro día solemne se llama Yom Teruah, el día de hacer sonar la trompeta. Algunos lo relacionan con el día de Hashem convocar a los ángeles para pasar lista de los actos de los seres humanos. Algunos lo relacionan con el inicio del calendario de Adán, o sea, de la creación de Adán hasta hoy. Otros lo relacionan con el día de despertar al humano a arrepentimiento antes de que llegue la sentencia final. Y el día de Yom Kippur, que es el día 10, el día más solemne de todas las solemnidades, el día donde Hashem limpia a su pueblo Israel, la tierra y el santuario de las transgresiones. Y está el día de Sukkot, el día de los tabernáculos, que es la última convocación y con eso se termina el periodo de convocaciones desde la primavera hasta el otoño. En invierno no hay fechas establecidas por Hashem, aunque luego los rabinos establecen Hanukkah y Purim como parte de extraer un poco de luz en un periodo de mucha oscuridad. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 33 al 44 porque ahí es que yo quiero terminar el estudio de hoy. ¿Ok? Sí, 23, 33, 44, que es el tema de Sukkot. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de ese mes séptimo es la fiesta solemne de las cabañas para el Eterno durante 7 días. El primer día habrá santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre. 7 días presentaréis ofrenda ígneas ante Adonai. En el 8º día tendréis una santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante el Eterno. Es reunión
Perdón, en el octavo día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda ante Adonai, es reunión solemne, ninguna obra de servidumbre haréis, estas son las fiestas solemnes que de Adonai, las santas convocaciones que llamaréis para presentar ofrenda ante Adonai, holocausto y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones, cada día lo que al día corresponda, ello además de los días de reposo de Adonai, además de vuestros dones, además de vuestros votos y además de vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Adonai. Ciertamente el día 15 de este mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis una fiesta solemne a Adonai durante 7 días. El primer día habrá un reposo solemne y el octavo día también habrá un reposo solemne. El primer día tomaréis para vosotros fruto de árbol selecto, rama de palmera, ramo de árboles frondoso y sauce del arroyo. Y durante 7 días os regocijaréis en presencia de Adonai, vuestro Dios. Celebraréis esta fiesta solemne a Adonai anualmente durante 7 días. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones que celebraréis en el mes séptimo. 7 días moraréis en tabernáculos. Todo natural Israel morará en tabernáculos para que vuestras generaciones venideras sepan que en tabernáculos yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Adonai, vuestro Dios. Así promulgó Moisés a los hijos de Israel las fiestas solemnes señaladas del Eterno. La palabra suká, que es la palabra que usted tiene en español como tabernáculo, significa en hebreo matorral, escondite, caseta, una cabina, un refugio rudimentario o temporal. La suká es algo temporal. ¿Ok? Una cabaña temporal. ¿Por qué se considera una cabaña temporal? Porque vas a morar en ella 7 días. ¿Ok? Ahora, en el griego de la Septuaginta, esa palabra se conoce como skene. ¿Ok? Y habla de una tienda, una choza de tela, una habitación o tabernáculo. Yo buscando la Septuaginta, que es la Torá escrita en griego, encontré que la palabra suká es skene. Skene. De donde viene shakán. También. Morar. ¿Ok? Miren este texto que interesante de segunda de Pedro 1, 2, 15. Por esto siempre habré de recordarlos estas cosas. ¿A quién está diciendo Pedro eso? ¿A quién le escribió la carta? Pero miren esto que interesante. Aunque sabéis, no, eso fue escrito a gentiles esa carta. Aunque seáis sabedores y estéis afianzados en la verdad presente, pues considero justo que mientras estoy en este tabernáculo, la palabra ahí es skene. Mira, él dice que su cuerpo es un tabernáculo, pero una morada temporera. ¿Ok? Muy bien. Despertados con recordación, sabiendo que en breve debo abandonar mi tabernáculo, así como me lo declaró Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Mire esto. Después que él abandone el tabernáculo, mira lo que él va a hacer. Yo también procuraré con diligencia que después de mi partida hagáis esto en todo momento, todas estas cosas. Pero espérate si ya no está aquí. Si ya murió, ¿cómo él se va a encargar de procurar que después de él partir, ellos tengan memoria de lo que él le dijo? Si ya murió. Ay, no habías visto eso, ¿no? El rabino Nachman de Breslo le dijo a sus discípulos: si en el día de aniversario de mi muerte tú no vas a mi tumba, yo me voy a encargar que tus oraciones ayer no las escuche. Pues si está muerto. Lo mismo que está diciendo Pedro aquí. Aún yo me vaya a este cuerpo, yo me voy a encargar de que ustedes se recuerden de lo que yo le enseñé. Eso no le enseña el cristianismo. Eso está bien duro. ¿Por qué? Porque se enseña que los justos no mueren. Así que Pedro dice, yo aún fuera de este cuerpo me voy a encargar que usted se acuerde de lo que yo le enseñé. Así que Pedro sabe que él no va a morir. Él va a abandonar su tabernáculo. Eso es judío. Interesante, ¿no? Interesantísimo. Ahora, Pablo, en otro lugar, dice también algo interesante a la congregación que está en Corintios. Y lo voy a buscar, está en 2 Corintios 5.
Mire esto, capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eterna en los cielos. Uno piensa que es que usted va a vivir en mansiones en los cielos, ¿verdad? No, se está refiriendo al cuerpo de la resurrección. Y estando así, gemimos anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. ¿Por qué gemimos? Porque esa no muere. Pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos, como Adán fue hallado desnudo. Porque los que estamos aún en este tabernáculo, lo mismo. Gemimos con angustia por cuanto no queremos ser desvestidos. Desvestidos significa morir, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Este mismo Pablo de Tarso, este pensamiento de Pablo de Tarso, es el mismo pensamiento de Pedro. Pedro, entendiendo que los justos no mueren, sabe que él puede, aún después de la muerte, encargarse de que sus discípulos se encarguen de continúen haciendo lo que él ordenó. Esto es una enseñanza muy importante porque entonces le cambia a usted la perspectiva de lo que significa ser discípulo de un Mesías que no está presente en medio nuestro en carne. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, haciendo desayuno en casa, escuchaba la historia de una joven que fue a un parque y se sienta en un banco porque está pasando por un momento difícil. Y ella es discípula de Chabad. Y el rabino más importante de Chabad se llama Menachem Schneerson. Algunos de ellos pensaron que él era el Mesías, no todos, pero algunos pensaron que él era el Mesías. Y ella está sentada en el banco afligida por la situación. Ella dice que en ese momento, ella sentada en el banco, le dice, Rabino, dame un buen consejo de cómo yo puedo manejar esto. Y ella había muerto ya, hace muchos años. Y yo dije, wow, ella le está hablando a sus rabinos. Y a ellos pude entender, entendiendo el concepto de que los justos nunca mueren, porque recuerde que Yeshua es el único levantado entre los muertos con el cuerpo eterno. Pero los demás justos mueren. No, los justos no mueren. Están descansando entre comillas, porque tienes que entonces decirme que están durmiendo. ¿Cómo entonces puede Pedro decir, mientras estoy durmiendo me voy a encargar de que ustedes se acuerden? Ellos entendían que su cuerpo estaba descansando, pero su alma se mantiene viva. Los justos no mueren. Esto es lo que el catolicismo luego hace con los santos. Pídele a San Pedro, pídele a San Judas una torcedura de la luz. Entonces una vez una persona me dijo, More, entonces, ¿cómo yo me puedo relacionar con Yeshua ya que aprendí todo esto que usted me enseñaste? Como un discípulo se relaciona con su maestro. Estudia la Torá y pregúntale, Rabí, ¿cómo usted entendería esto? Porque Yeshua no es solamente nuestro amo en el sentido de que nosotros somos sus siervos y que Él es el rey de Hashem, es también nuestro maestro. Y debemos nosotros vincularnos con Él como maestro. Rabí, ayúdame a entender este texto de la Torá como aquellos que estuvieron al lado tuyo y tú le abriste los ojos para que entendieran las escrituras. Eso no es abodazará, es lo más mínimo. Pero hay una línea finita y tiene que tener mucho cuidado. ¿Ok? ¿Lo entendieron eso? Y si de repente usted le dice, Simón Kefa, usted se encargó de recordarle a esa gente eso, acuérdamelo a mí también. Eso es algo bien común dentro del judaísmo. El problema lo tiene el cristianismo porque cambió todo. Y por eso es que nosotros tenemos que limpiar nuestras vasijas para que la luz entre bien y no se quiebre. Ok. La Sukkah de Hashem. Apocalipsis 21:3.
Entonces oí una gran voz que decía del trono, he aquí el tabernáculo, la misma palabra griega, de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Miren ese texto que interesante. Primera de Enoc 45 dice, ese día haré que mi elegido, o sea, el Mesías, habite en medio de ellos, o sea, de los elegidos, y transformaré o transfiguraré el cielo y lo convertiré en una habitación, en una bendición y luz eternas. Transformaré o transfiguraré. Mira qué interesante. Uno piensa que cielo nuevo, tierra nueva, la tierra vieja, la tierra anterior, Hashem la destruyó. ¿Verdad? Que usted pensaría eso. Entonces tiene problemas con eso. ¿Sabes por qué? Porque de repente viene un arqueólogo y dice, esta tierra tiene millones de años. ¡Oh, no! Tiene 6.000, porque la Biblia lo dice. ¿Y usted queda en qué? En ridículo. ¿Sabe por qué usted queda en ridículo? Porque usted no entiende lo que está leyendo. La Tierra puede tener, o sea, el universo puede tener millones de años. Millones de años. Pero ¿de cuándo nosotros contamos? Desde Adán. Desde Adán contamos. Así que cuando leemos en Revelaciones, cielo nuevo y tierra nueva, no está diciendo que Hashem va a destruir y va a hacer algo nuevo. Está diciendo que él va a transformar este. Eso es lo que significa Jodesh, renovar. Los rabinos dicen, 6.000 años Hashem le dará a Adán para que santifique, 1.000 años estará la tierra destruida y luego vendrá el santo, bendito sea, y renovará su tierra. ¿Cómo puede estar la creación 1.000 años destruida y el Mesías reinando? Renovando su creación. Todos los días renueva la obra de su creación. Pero ¿cómo puede estar la creación 1.000 años destruido y a la misma vez 1.000 años el Mesías reinando? Mashiach ben David. ¿Cómo puede? Si usted entiende que Mashiach en la era mesiánica como Mashiach ben David va a, con su vara de justicia, con el din de Hashem, hacer el tikkun haolam, la reparación del mundo, hace todo sentido la idea de 1.000 años destruidos. Alguien lo tiene que reparar. ¿Cómo lo reparamos? Con la misbot, devolviéndole a Hashem las chispas de la santidad que posee la creación. ¿Ok? Lo que dice exactamente Isaías, reparará las ruinas. ¿Ok? Interesante. Las ruinas, usted pensaría que eso se refiere a que vamos a estar con martillo, cegueta, ligando cemento. Mira, este edificio, vamos a reconstruirlo. Pero si usted entendió el concepto de la luz, las vasijas y cómo se quiebran las vasijas, va a entender el concepto de las ruinas. Porque las ruinas representan la no comprensión de la luz y el resultado torcido de ella. Todos los pensamientos de la humanidad, todos los pensamientos de la humanidad tienen un punto y se llama Adán. En Adán comienza todos los pensamientos de la humanidad. Por eso es que usted va a ver que usted va a conocer conceptos judíos que los vas a encontrar en el budismo, en el hinduismo, y los vas a encontrar en otras religiones. Y usted va a decir, ten cuidado con eso, porque eso los judíos lo copiaron. No puede ser que los judíos lo están reparando. ¿Por qué siempre tenemos que pensar negativo de los judíos? ¿Por qué? No podemos pensar que los judíos están reparando lo que los gentiles torcieron. Porque a quién Hashem le dice en Isaías, repararán las ruinas antiguas. A su pueblo, ¿quiénes fueron los que dañaron las ideas originales de Dios? Los gentiles. Por eso es que entendemos que en la era mesiánica, Mashiach será el maestro de la humanidad y guiará a la humanidad a reparar las vasijas que no resistieron la luz original. Tú sabes que eso lo enseña Arizal. Arizal dice, Hashem comenzó la creación y la luz de él fue tan intensa que las primeras vasijas se quebraron. Y esos son los reyes de Edom.
Pero usted no puede leer el texto en literal, eso es un Midrash en Sot. Los reyes de Edom son los que quebraron las vasijas. ¿Quiénes son Edom para los rabinos? No, no, Roma. ¿Y qué es Roma? Dilo, dilo, dilo. La religión de Edom, ¿cuál es? ¿O él? Exactamente. A eso es que Arizal hace alusión. Edom no pudo resistir la luz, se quebraron las vasijas y entonces esas vasijas se impurificaron y dañaron el resto de la creación. Mucha luz y las vasijas no estaban hasta lo que dice Ariel con el oro. Interesante, ¿no? Ok. Dice el texto, transformaré, en otras palabras, transfiguraré la tierra, la convertiré en una nueva bendición y haré que mis elegidos habiten en ella. Pero quienes cometen pecado y maldad no la pisarán. Para los pecadores el juicio es inminente y los borrará de la faz de la tierra. Mira lo que dice, los borrará. ¿Ok? Ahora, este versículo que dice que los hijos de Israel moraran en cabañas, mira lo que dice Nachmanides, quien es Ramban con N, no con M. Maimónides es Rambam. Nachmanides es Ramban. Rabbi Moshe ben Nachman es Nachmanides. Rabbi Moshe ben Maimón es Maimónides. ¿Ok? Mira lo que dice Nachmanides. Esto significa las nubes de glorias. Mire qué interesante. Y que dice que los hijos de Israel que moraran en cabañas. ¿Qué son las cabañas según Nachmanides? Esto significa las nubes de gloria. Ok, vamos a seguir. Que rodearon el campamento de los israelitas durante su estancia en el desierto. Este es el lenguaje de Rashi. En mi opinión, esta es la interpretación correcta, incluso según el sentido literal de la escritura, pues él ordenó que las generaciones conocieran todas las grandes obras del Eterno que hizo maravillosamente con ellos, que los hizo morar en las nubes de su gloria como en una cabaña, similar a lo que se dice, y el Eterno creará sobre toda la morada del monte Sión y sobre sus asambleas una nube y humo durante el día y el resplandor de un fuego llameante por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Eso es una cita de un profeta, ¿vio? Y habrá una sucá, un pabellón para sombra durante el día contra el calor, etcétera. Isaías 4, 5 al 6. Y puesto que la escritura ya había explicado, o ya ha explicado, que la nube del Eterno estaba sobre ellos día y la columna de fuego en la noche, él simplemente dice aquí que hice que los hijos de Israel habitaran en cabañas sin explicar qué tipo de cabañas, queriendo decir, les hice cabañas de las nubes de mi gloria para protegerlos. Oh. Y así él ordenó que al comienzo de la temporada de verano recordemos el éxodo de Egipto llamando su mes el primero de los meses y observando su festival de Pascua y ordenó además el recuerdo del milagro continuo que se hizo por ellos durante los días de su estancia en el desierto al comienzo de la temporada de invierno. Según la opinión del sabio, quien dice que se construyeron cabañas en sentido literal, debemos explicar que la razón por la que este mandamiento debe observarse al inicio del invierno es porque comenzaron a construirla al inicio del invierno debido al frío, como es costumbre en los campamentos, y por lo tanto él ordenó que también la hagamos en ese momento. Mire, mire qué interesante este pensamiento. Resulta lógico que si Israel salió de Egipto como personas nómadas, habitaban en tiendas. ¿Verdad que es lógico? Entonces, ¿por qué Hashem dice, los hice morar en tiendas? Es ilógico. Y eso es lo que busca la Torah, ponerte a pensar. Si es lógico que en el desierto uno mora en cabañas, es ilógico que Hashem diga, los hice morar. ¿Verdad? Ahora, hay una relación una con la otra. ¿Cómo vivían ellos en Egipto? En casas construidas en Egipto, moradas permanentes. Y ahí es donde entra la palabra hebrea Gag, Gag, que significa fortaleza o techo seguro. Palabra
cuya raíz es utilizada para Gog, el príncipe de Mesec y Tubal. En un comentario que tengo del libro de Ezequiel, dice, Gog es el príncipe de aquellos que habitan en fortalezas o techos seguros. El libro de Revelaciones habla de ello de esta forma. Aquellos que ponen su esperanza en las riquezas. Entonces Hashem saca a Israel de esta seguridad que si te observas a lo largo del desierto se están quejando. También que estábamos allá. Que by the way, yo soy uno de esos. Cuando lleguemos a número vamos a, yo soy, ¿verdad, Mabel? Yo soy. Hashem los lleva al desierto y los cuida y los protege con su nube de gloria, haciéndolo habitar en cabañas, que es lógico que habite en ella, pero no era el fin en sí mismo, sino algo temporero para después entrar a una tierra donde hay muros que no construiste, casas que no construiste, viñedos que no sembraste, tierra que no trabajaste. Y todo eso es una sombra del plan de Hashem desde el principio de la creación del mundo. Hashem nos saca de la seguridad de Egipto, en este tema es Babilonia, el libro de Revelaciones, y nos lleva ahora a vivir como forastero en este mundo en total dependencia de Él, protegidos por las nubes de su gloria, en una morada temporera que sabemos que vamos a morir, pero Hashem nos va a revestir en una habitación permanente para que entremos a heredar la tierra donde hay casas que tú no construiste, donde hay muros que tú no construiste, donde hay viñedos que tú no sembraste. O sea, todo Hashem lo preparó para ti. ¡Qué bello! Entonces, en Sukkot recordamos esa esperanza de lo que viene. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir aquí. Esto está muy bueno, pero ya tengo que terminar. Ok, ok. Entonces, ¿en qué parte me quedé? En el sentido del recuerdo es que supieran y recordaran que estaban en el desierto sin casas y que no encontraron ciudad donde habitar durante 40 años, pero Dios estaba con ellos y no le faltó nada. Y eso es lo que tú tienes que recordar. Dios está contigo y no te falta nada. Por eso que Rabeno Yeshua dice que ese es el problema de los gentiles. Yeshua dice, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Busquen el reino de Dios y la justicia de Él y todo lo demás llega. No hagan como los gentiles que se preocupan por eso. No, que tengo que estar seguro de que todo va a estar bien antes de dar un paso. Esos son los gentiles. Usted camina aquí como un forastero, que hoy le dan, mañana le quitan, pero Hashem siempre cuida de usted. No quiero terminar, pero tengo que terminar. Vamos a terminar con lo que comenta Rabbi Moshe Chaim Luzzatto en su magna obra de Hashem. Dice de Hashem, parte 4, sobre el servicio divino y el calendario, celebración de festividades, las festividades periódicas. Dice él, pero además de esta santidad determinada según sus niveles de santidad de estos días, existen otros atributos específicos para cada periodo de tiempo según su contenido. Y la raíz de todos ellos es el orden dispuesto por la sabiduría suprema. De modo que el refinamiento refinado y la gran luz que brilló en un momento particular regresan en ese periodo del año para brillar una luz similar. Ustedes lo vivieron el martes pasado. Una luz vino a usted y lo renovó a usted y le dio fuerza para seguir caminando. ¿Ok? Ok. Por eso es que si los gentiles entendieran la bendición de sentarse a estudiar el Torah en Shabbat, ¿qué dicen los rabinos? En Shabbat desciende una llama especial que se posa sobre aquel que estudia Torah para ayudarlo a entender mejor a Hashem.
No saben lo que se pierden. ¿Por qué? Porque las vasijas están quebradas, pero no quieren escuchar. Y decíamos ayer, decíamos, ¿verdad, Madeline? Decíamos, Hashem le da la libertad de escoger si quieren escuchar o no. Y en la medida que ellos endurecen su corazón, Hashem eventualmente lo endurece. Y miren qué interesante. La persona para poder recibir esta luz tiene que ser como Kefar Nahum. Y no leas Kefar Nahum como una ciudad, lee a Kefar Nahum como una ciudad sin murallas. Porque así para poder recibir esta luz tiene que ser usted una mente sin muralla, abierta a recibir. Las murallas son los muros que usted construye con su ego para proteger lo que usted piensa y crea su propia seguridad. Dice la Torá que esa persona, que dice la Torá que una ciudad amurallada tiene un tiempo determinado para ser redimida y después no será redimida. Sin embargo, dice la Torá que un campo abierto será redimido en cualquier momento. Así que si usted tiene la disposición de recibir una mente abierta, la redención le llegará a usted en cualquier momento. Pero usted pone muros en su mente y dice, no, esto es lo que yo creo, no te voy a escuchar, esto está mal, me voy, me voy, me voy. Hashem te va a dar un tiempo determinado y después no más, como le pasó al faraón. Él se endureció, Hashem eventualmente lo endureció. Esto es interesante porque cuando Hashem endurece al faraón, no hay redención. Sin embargo, Pablo dice que Hashem endureció parcialmente a Israel. ¿Cuál es la diferencia en endurecer totalmente al faraón y parcialmente a Israel? Con el endurecimiento parcial de Israel, Hashem está diciendo que eventualmente lo redimirá. Por eso que Pablo de Tarso dice, y todo Israel será salvo. Pero el faraón lo endureció totalmente porque él mismo se endureció. Pero Israel también él mismo se endureció porque cuando recibieron el mensaje en el tiempo del segundo templo, dijeron, no, él no es el Mesías, él no es el Mesías, él no es el Mesías. Y empiezan poco a poco a endurecerse y Hashem viene, los endurece para que la redención no ocurra en esa generación. Pero ¿qué dice Pablo? Es parcial. Pablo entiende en esa carta al romano, es hasta que entren todos los gentiles que van a entrar. Después que entren todos los gentiles, entonces vendrá el Salvador de Sion y no me acordaré más de sus pecados y todo Israel será salvo. En algún lugar, en esa misma carta, él dice, ¿quién entenderá la mente del Eterno? ¿Quién ha sido su consejero? Pero nosotros tenemos la mente de Mashiach. ¿Sabe usted que la Torá es la mente de la fuerza mesiánica que llamamos Mashiach? ¿Por qué? Porque es el espíritu mesiánico el que se movía sobre la superficie de las aguas y es ese espíritu mesiánico que habló. Hey, estoy hablando de espíritu mesiánico, no de Yeshua. Ese espíritu mesiánico habitó en Yeshua y convierte a Yeshua en el Mashiach, en la morada de Hashem. ¿Ok? Así como en el tabernáculo Dios hablaba, así también a través de su Hijo Dios habla. Lee Hebreos al principio. Deja que entender eso así. Y mire qué cosa más hermosa de esa idea. Esa fuerza mesiánica quiere habitar en cada uno de nosotros. Y quiere que cuando tú levantes la mano sea Hashem levantando la mano. Cuando tú hables sea Hashem hablando. Que tú seas la imagen del Dios vivo. Que seas parte del primogénito de la creación. O sea, Yeshua quiere más hermanos como él. Porque si no lo sabía, nosotros que tenemos la fuerza mesiánica, el espíritu de Mesías sobre nosotros, somos llamados hijos de Dios y hermanos del Mashiach. Por eso, Evana, es contradictorio esa enseñanza. Tú sabes de cuál yo hablo.
¿Cómo tú puedes ser hermano de Yud-Heh Vav-Heh? No tiene sentido, ¿verdad que no? Pero seguimos orando para que las vasijas se restauren y reciban la luz. ¿Dónde me quedé? Ramjal, ok. Dice, de modo que el refinamiento y la gran luz que brilló en un momento particular regresen en ese periodo del año para brillar una luz similar a la primera luz y que el efecto de refinamiento se renueve en quien la recibió originalmente. Hashem quiere que tú recibas esa luz y te renueves. ¿Ok? Exacto. Por eso es que dice en otro lugar que los que recibieron esa luz se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa frase es importante, ser hecho, habla de un proceso de transformación, de un trabajo de discípulo siguiendo a su maestro. Lo aprendimos el lunes en la noche, ¿se acuerdan? Muy bien, muy bien. Ok, así pues vean que según esto se nos ordenó en la festividad de Pesaj sobre todas las cosas que se nos ordenan en memoria del éxodo de Egipto, pues dado que ese refinamiento fue un refinamiento muy grande que nos sucedió, como escribimos anteriormente, se impuso que al regresar ese periodo del año, una luz similar a la luz que brilló en aquel entonces, brille y que el efecto de ese refinamiento se renueve en nosotros. Por lo tanto, se nos ordenó en todos estos asuntos, de la misma manera, la festividad de Pentecostés, para la entrega de la Torá, la festividad del tabernáculo, Sukkot, para las nubes de gloria, aunque esta última no coincide específicamente con la misma fecha, la Torá fijó esta festividad para conmemorar ese asunto, como se afirma en Levíticos 23:43, que yo los puse, o que los puse en chozas, etcétera. Y lo mismo ocurre con Hanukkah y Purim, cuyas celebraciones están vinculadas a los eventos que conmemoran. De la misma manera, todos los días estaban enumerados en el libro del ayuno, pero fueron anulados porque Israel no pudo guardarlos. Por lo tanto, quedaron exentos de conmemorarlos y del despertar de la luz resplandeciente correspondiente. Ahora explicaremos estos mandamientos por separado. Obviamente estoy citando un libro que es una obra magistral y esa es la cita. Ahora, con respecto a la luz del cual está hablando Ramjal, aquí, la luz que renueva, la luz que mantiene esa conexión con Hashem, dice Revelaciones 21:23, y ahora sí que termino, Amalú. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la iluminó y el Cordero es su menorá. Las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra le llevarán su gloria. Vamos a dar un aplauso a Hashem. Continuaremos, eso significa que hay páginas y páginas para seguir. Gracias te damos, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, por esta bendición de poder estudiar tu Torah y entender esta hermosa luz que has enviado al mundo, que es tu Torah, la luz del cual Yeshua habló desde que tú lo hiciste nacer en este mundo, la luz que él manifestó para aquellos que te buscan. Que podemos, Adonai Elohim, ser como tu Hijo Mashiach Yeshua y podamos nosotros calentarnos en esa luz y mantenernos en ella, renovarnos todos los días hasta el día de su venida, donde luego Él reconstruirá tu mundo y tú renovarás tu creación para que esa luz se permanezca con nosotros y entre nosotros para siempre. Bendito eres, Adonai, bendito eres por siempre. Amén y amén. Bueno, a todos los que están con nosotros a través de YouTube, le agradecemos que nos hayan soportado por 2 horas y que continúen con nosotros estudiando. Recuerden que este ministerio tiene como propósito estudiar el pensamiento nazareno de la mesianidad de Yeshua y todas las ideas que se enseñan y a la misma vez reconciliarlas con el pensamiento rabínico. ¿Por qué? Porque Yeshua fue un rabino judío declarado por el Eterno Señor y Mashiach, y todos sus discípulos también fueron judíos y lo seguirán siendo. Porque cuando Yeshua regrese, seguirá siendo judío. No se puede centrar en el trono de David un no judío. No está permitido. Así que nos vemos en la próxima. Excelente resto del Shabbat. Shalom. Pablo, ya puedes quitar las 2 grabaciones. Gracias por el café. Me duró ahí, al chavito.